María no ha dormido por tercer día. No podía comer ni relajarse, ni siquiera podía cerrar los ojos, no podía hacer nada, y todo era por culpa de él, de Slavik. Slavik era su marido y vivieron juntos durante casi un cuarto de siglo. Pronto se suponía que celebrarían una boda, pero ahora no está claro si ella tendrá a alguien con quien sentarse en la mesa festiva. Dieron a luz a 2 hijos. Incluso obtuvo una nieta de su hijo mayor, ¿y ahora eso es todo? ¿Masa no podía aceptar esto? Como siempre esa mañana, Slavik se despertó a las habituales besó a Masa en la mejilla, tomó café en la cocina y desayunó 2 huevos duros en general. Con el paso de los años, el hombre cambió menos sus hábitos, y precisamente estas mañanas se han convertido en la norma para ellos desde que él se casó y el hijo menor se mudó a una casa separada, en silencio, en paz, solo ellos dos, hablando de esto y aquello, solo una familia ideal que se ha ido a través de todas las posibles tormentas de la vida de la mano y ahora le gusta estar en un puerto acogedor. Por eso Slavik estaba alegre, jugaba mucho e incluso le gustaba. Como si estuviera coqueteando y normalmente no la felicitara a menudo, y de repente en la mañana querida ¿y qué haría sin ti? ¿Realmente sentí algo? María sollozaba y olía mejor con una gran bufanda tejida a mano. En una silla, sus ojos comenzaron a huir de glado. Ya recordé que fue Fogut quien le regaló este pañuelo en su último aniversario de bodas, justo cuando le empezaban a doler un poco las articulaciones por la edad. Pensé que ya había terminado y aquí está, una bufanda calentita de. Natural Puya está calentando a su esposa y que la calentará ahora si Slavik se ha ido. Recuerdos, ¿para qué sirven cuando se acostumbró al hecho de que está casada con Masa? Bueno, en el sentido de su marido y de nadie más, puede darle este sentimiento. Slavik fue realmente único acerca de estos hombres diciendo que no existen ahora, pero solo Masa sabía con certeza que podría haber otro lugar, pero ella tiene a Slavka, por supuesto que hay pocos, pero eso es. ¿Por qué son valiosos? Por eso son queridos por Masa durante su casi cuarto de siglo de vida, la vida familiar no es. Sabía lo que era la falta de dinero, habiendo crecido con padres muy pobres, si no pobres. María, después del matrimonio, se encontró literalmente en un cuento de hadas y lo que les pasó a sus hermanas. Su madre y su padre compartían una pequeña habitación con todos. Un apartamento independiente de 3 habitaciones con una distribución mejorada, con 2 balcones y un contenedor de basura que funciona. A veces es algo increíble. Al principio incluso pensó que estaba soñando y que abriría los ojos, pero no pasó nada, todo fue solo un sueño, pero nada desapareció. Además Slavik resultó ser maravilloso. Extractos de cada dinero recibido y de una casa algo hermoso, valioso y necesario, en fin, complació a su joven esposa lo mejor que pudo. Luego empezaron a aparecer cosas maravillosas como buenas grabadoras de video y un poco más tarde reproductores de CD. Su familia fue bastante pobres, aunque su madre y su padre trabajaban en una fábrica de vidrio local. Lo único que tenían era un salario que hacía imposible que sus padres pudieran comprar cualquiera de estos artículos de lujo. Pero María ya tenía todo esto y hasta uno. Excelente centro de música y un horno de microondas, una lavadora automática, una caldera colgada en un rincón del baño y un retrete separado hicieron que Masa sintiera un deleite indescriptible después de ese baño de albergue al que se había acostumbrado durante toda su vida. Esta celebración de la vida con envidia apenas disimulada y María disfrutó de conocer a su amado esposo. Masa conoció a su Slavik por casualidad en una parada de autobús, se le rompió el talón y la niña lloró mucho, sentándose en un banco porque tenía que irse y no había otros zapatos. La niña ya estaba pensando en cómo se vería con los zapatos drag que ella y su hermana no tenían, solo para esas ocasiones en las que era necesario usar ropa de abrigo casual, cuando de repente un hermoso auto se detuvo. Hasta la parada de autobús, se detuvo contrariamente a las reglas y se bajó un hombre guapo, aunque ella era joven en ese momento Slavka, pero todavía atraía la atención de las niñas. Lo que se llama desde el jardín de infantes hasta la jubilación. Él está en las montañas y esta hermosa niña llora sin consuelo e inmediatamente le sugirió pasar por la zapatería más cercana que cerca, a la vuelta de la esquina. Claro, Masa al principio pensó que estaba bromeando o burlándose de ella, pero resultó que no, y luego empezaron a reunirse tranquilamente sobre el hecho de su elegido, de uno. Una familia sencilla de trabajadores comunes y corrientes, tenía una educación excepcional y, en general, simplemente no podía ver nada en ella. Decidí que me convertiría en una familia y sus perspectivas.
Y el propio Slavik cumplió plenamente su palabra. Como decían en los últimos años soviéticos, la nomenclatura era la razón por la que se encontraba bien desde pequeño. Todo lo que me vino a la mente fue que sus familiares a finales de los conducían buenos Volgas en lugar de autos con orejas Zaporozhets o incluso Siguli, podían descansar en la costa del Mar Negro y, en general, no se negaban nada, pero el propio Slavik recibió una licencia de conducir. Tan pronto como obtuvo una licencia de adulto y su primer automóvil, aunque un poco apoyado, pero todavía un automóvil extranjero europeo, y luego se fue a hacer negocios, por ejemplo, esas mismas conexiones de nombres y también numerosos conocidos entre los poderosos. En este mundo, al hombre joven y enérgico tampoco le faltaban ideas, y los tiempos eran aptos para todos los gustos, brindaban oportunidades, simplemente no las desaproveches, simplemente aprovéchalas. En ese momento, el trato fue simplemente desarrollándose, levantándose, así sufría el hombre recién formado, pero Slavik no era de los que se rinden fácilmente desde mediados de los 90 hasta los años. Ya tenía todo el lujo que capturó la imaginación de su joven esposa, el hombre. Creía que proporcionar riqueza a su familia era su misión más importante y la cumplió con éxito. Massa, por supuesto, tuvo la oportunidad de no trabajar durante un día, y los socios comerciales de Slavik no habrían entendido si la esposa de un hombre tan destacado se hubiera parado junto a la chimenea o se hubiera movido para que María se convirtiera en lo que ahora está de moda entre los jóvenes, digamos, un hada del confort hogareño, en los días en que el artículo por parasitismo y por ende María se instaló en casa por razones completamente legales. Al principio le resultaba inusual vivir en medio de todo este lujo que rodeaba el albergue, todos se encontraban en igualdad de condiciones y no existía tal cosa. De modo que en una habitación se llevó a cabo una lujosa renovación con muebles caros, y en la siguiente habitación había completa pobreza y devastación, más bien, se puede decir que la pobreza estaba literalmente saturada de gris e indefinida. Los interiores pobres están estampados y son aproximadamente iguales para todos, en algunos lugares incluso equipos caseros simples, por ejemplo, Massa, la mayor de todas las hermanas, dormía en el mismo sofá arrugado con su hermana mediana y no vio nada reprensible en esto, inmediatamente tuvo a su disposición todo un reino, a lo que estaba muy acostumbrada. Poco a poco y no de inmediato, a la chica del dormitorio de trabajadores le resultó difícil creer que ahora sería capaz de gestionar todo esto, por ejemplo, no fue de inmediato que aprendió a utilizar correctamente todo este equipo extraño. Como decía la niña, como una lavadora o un horno microondas, le resultaba más fácil calentar un plato a la antigua usanza en una sartén o lavarlo con las manos, pero solo su marido le enseñó a su esposa que ahora viven diferente, de una manera nueva, no como vivían sus padres, y necesitan mantenerse al día debido a la respuesta a las fervientes solicitudes de Slavik. Poco a poco, Massa fue dominando todo lo que él le daba y lo que él insistía en usar. María, como muchas mujeres que crecieron en la pobreza y la pobreza, supo cocinar perfectamente lo que se llama desde cero y realizar excelentes artesanías. A ella le ayudó a retocar, bordar o tejer una niña de una familia muy pobre, donde además de ella dos niñas más crecieron y parecían aquellas que podían vestir bellamente a sus hijas. Al principio, Massa intentó embellecer su guardarropa exactamente como era. Solía, con bordados y tejidos. Broche y donde modificó cosas viejas, pero Slavik simplemente le prohibió hacer tales tonterías y comenzó a llevarla continuamente a tiendas de moda allí, en el ámbito de sombreros glamorosos, bufandas sueltas y poco prácticas. Pero con esos hermosos zapatos de tacón, María simplemente se convertía en una verdadera muñeca cada vez que su amado esposo nunca se cansaba de admirar. Una joven en cuya cabeza de repente todas estas cosas se le venían a la cabeza: perfumes de moda, anillos y pulseras, cosas elegantes. Para el interior y ejecución de todos deseos, nunca se cansó de agradecer a su esposo por estas metamorfosis en su vida y con el tiempo él literalmente se convirtió en su dios. Confió en Slavik en todo y vio que no en vano él no la decepcionaría mucho a ella y a Massa. Deliciosamente, y ahora no podía hacer platos con un solo pollo, así comían en su familia paterna, así que había suficiente para todos para una semana y se permitía comprar todo lo que quería en los primeros supermercados de su gran ciudad. Incluso mariscos gourmet o carnes rojas, que siempre han sido muy importantes para ella. Un plato raro y festivo. Aunque María nunca rechazó la fruta en el mundial, su marido nunca la regañó ni la regañó por gastar excesivamente, al contrario, siempre la elogió por un menú ingeniosamente pensado y una mesa magníficamente puesta.
Se jactaba de su ahorrativa esposa ante los colegas y amigos de su socio y Masa se sentía en el colmo de la felicidad. Poco a poco asumió el papel de esposa de un hombre rico e influyente y no tuvo tiempo para descansar. A la costa nacional y luego rápidamente cambió a vuelos a países exóticos. Al principio Masa tenía mucho miedo a los aviones y todo lo relacionado con ellos, pero Slavik la abrazó con tanta fuerza durante el vuelo, la llamó tonta con tanto cariño y le pidió que no tuviera miedo y se relajara, que con el tiempo Masa no solo se acostumbró al vuelo, pero incluso se enamoró de ellos y fue en el momento justo porque la geografía de sus movimientos alrededor del mundo se expandía constantemente. Para María fue una época dorada, la bañaron el amor y los rayos de apoyo de su esposo. Ella no necesitaba nada y no se preocupaba por nada, la joven tuvo la oportunidad. Cuidarse y ocuparse de su propio desarrollo, durmió todo lo que necesitaba, comió como su cuerpo demandaba y tuvo la oportunidad de adquirir todas las novedades cosméticas que aparecían en el país. El negocio de su marido poco a poco fue creciendo y, por lo tanto, ella no estaba limitada en términos económicos. No tuvieron hijos de inmediato. Aunque no querían a Slavik de inmediato, él creía que primero él y Masenka necesitaban disfrutar de la vida solo para ellos mismos, por lo que su primer hijo nació después de los años de matrimonio. En ese momento más allá había se convirtió en una esposa experimentada, entendió perfectamente lo que necesitaba su marido y por eso el sol se puso sin problemas. Cuando el marido regresó del trabajo, el niño estaba alimentado y vestido, la casa estaba en perfecto orden y en orden. Sobre la mesa humeaban platos deliciosos, en definitiva, no había un solo motivo para quejarse de la mala gestión de su esposa. Slavik no estaba contento, al contrario, estaba feliz y, para celebrarlo, incluso le regaló un coche a María, pagándolo en el camino y cursos para obtener una licencia de conducir. Ahora Masa tenía aún más movilidad y podía hacerlo fácilmente a la mitad del día. Para ir con su hijo a cualquier parte lo usaba activamente y por eso el niño iba a piscinas y artes marciales y además tenía muchos tutores. Unos años después del primero, Masa y Slavik acudieron a la OMC. Slavik siempre quiso tener 2 hijos. Pero Masa no tenía motivos para oponerse. Además, mi padre supo mantener excelentemente a sus hijos. También nació su segundo hijo y Slavik estaba increíblemente feliz, porque su segundo hijo Masa recibió una casa de campo con todas las de la ley. Con el tiempo, su marido tuvo más oportunidades. Empezaron a llamar a la casa dacha y pasaban tiempo allí de viernes a lunes para que los niños pudieran moverse más y respirar aire fresco. Así que Slavik no solo amaba a su esposa, sino que también lo apoyó hasta finales de los 90 o principios de los 90. En la década de, esto no era muy común. En general, solo entonces la gente se acostumbró a vivir sin ahorros totales y en algunos lugares incluso a la pobreza absoluta. Y luego, cuando nacieron los niños y Slavik, como un marido cariñoso, aumentó y aumentó el número de varios regalos, pero esto tampoco se volvió común, por lo que las propias hermanas máquinas tuvieron mala suerte en la vida. No pudieron encontrar ni elegir cónyuges dignos por sí mismos. La hermana mediana, que era solo 1 año y medio menor que María, después de graduarse de una escuela vocacional, comenzó a salir con un chico aparte. Ambos trabajaban en la misma obra, él era alicatador y ella pintora, pero de alguna manera no funcionó, o alguno de los dos tenía expectativas muy altas, o era porque Midle también quería vivir en el mismo lugar. Mismo lujo que el mayor, pero este chico poco a poco se alejó de la chica y ella. Fui a buscar a alguien para vestirse y calzarse y definitivamente lo llevaría a un resort extranjero un par de veces al año, pero de alguna manera tuve mala suerte en la búsqueda, algo no funcionó, después de lavarme. Durante varios años así se llamó mi hermana mediana, dio a luz un hijo, no está claro de quién, y finalmente, luego se instaló a vivir en casa, se quedó en la habitación de sus padres porque no había otro lugar que ir, no a la calefacción principal, sino para ir con el bebé, así que es cierto que Slavik, compadeciéndose del sobrino de su hermana y de su madre, les compró a su nombre un apartamento pequeño pero separado de una habitación, no muy lejos de él. La casa donde vivían ella y Masa, así que literalmente besé las manos de todos. Entendieron, por supuesto, que el apartamento no era de Rita y nunca le pertenecería, pero aún así, vivir así era mejor que todos hacinados.
Juntos en metros cuadrados además, escuchando las peleas de borrachos de los vecinos que había en los últimos años, Rita comenzó a instalarse cada vez más en un apartamento bien habitado, llevando finalmente a su hijo al jardín de infancia y siempre agradeciendo a su hermana mayor y su cuñado en todo lo que podía. Por regla general, era a su ayuda a la que recurrían los cónyuges cuando necesitaban ir a algún lugar sin hijos. Luego los niños fueron atendidos por la tía Margarita, así que fue más cómodo y tranquilo para ellos. Después de todo, contratar una niñera en realidad es alguien de fuera. Esta no es la propia hermana de la esposa y la cuidará más responsablemente y alimentarlo mejor. Y tiene motivos para estar agradecida, porque hará todo de buena fe y los chicos la querían sinceramente, porque en su compañía era posible portarse un poco mal en presencia de sus padres, siempre es posible. La segunda hermana de María, la más joven, tampoco consiguió un trabajo tan bueno en la vida como María. Logró, pero fue ella quien recibió al menos algún tipo de educación, pero no estrictamente universitaria. Julia logró ingresar a una escuela técnica y graduarse de ella, por lo que la carrera de la niña se construyó con sus propios esfuerzos. Maestra de jardín de infancia y parece que no se arrepiente de nada. Julia se casó con casi años, dio a luz a 2 hijos con poca diferencia de edad, pero vivió toda su vida con su marido en una pequeña casa. Cuarto apartamento en las afueras de María. Sintió pena por la alegre y divertida Yulka, pero aún así entendió, aunque a su manera, pero su hermana no estaba contenta. Necesitas llegar a ella. Además, con el tiempo, incluso ascendió al puesto de metodóloga. Y ahora, al parecer, el director de una guardería puede postularse para un puesto si la cuestión de la educación se resuelve, al menos por correspondencia. Entonces, no todo fue tan malo para ella, pero María se sentirá mal por ella. Ay, si le pasa algo a su Slavko, ¿qué hará? Vivir después de la muerte de su ser querido, ese fatídico día. La asistente de su esposo la llamó y le dijo que en una reunión de la junta directiva, Sviatoslav Gennadievich se sintió mal, se puso blanco, se agarró el corazón y se desplomó en su lujoso sillón de cuero. Por supuesto, inmediatamente llamaron a una ambulancia privada pagada y lo transportaron a uno de los buenos centros médicos. Prometieron hacer todo lo posible e imposible por ello. Se recuperó, pero ha pasado tanto tiempo y no hay noticias positivas. Solo la recepcionista también atiende cada llamada de turno que el paciente se encuentra en una condición moderadamente estable y está haciendo todo lo posible y lo prescrito por los protocolos de Masa en el segundo. No pude soportar el día en que Slavik fue ingresado en este hospital y fui yo mismo. La mujer realmente quería tener información de primera mano sobre qué y cómo, qué se podía hacer por él. La recibieron con agrado, incluso se podría decir solemnemente. Los jefes de departamento reservaron especialmente un tiempo para la esposa de una persona tan importante y la invitaron a su oficina, evitando los horarios habituales de oficina. Todo allí irradiaba respetabilidad y profesionalismo. Pero la conversación en sí no agradó en absoluto a Masa. El jefe del departamento era un hombre gordo y todo tipo de. El hombre gordito trató a Masa como aparentemente estaba acostumbrado a tratar a las esposas de otros pacientes de alto rango. Masa había escuchado más de una vez historias de su esposo sobre cómo tan pronto como uno de sus socios comerciales terminó en una cama de hospital con un hombre hermoso. Diagnóstico serio: as esposas inmediatamente come carama calcular o que como puede ser recibido como eranca após a morte do ganapao. Aparentemente esa pessoa também consideraba tubarao que já está contando os lucros mensualmente e sona emboar para Islas Caimán para conmemorar. Finalmente, con su tan esperada viudez y su nueva libertad, Masa estaba disgustada de que pensaran así de ella. Porque a ella le importaba sinceramente que todo estuviera bien con su Slavik, que él sobreviviera para poder seguir complaciéndola a ella y a ella. Hijos y nieto en su presencia y este jefe del departamento continúa escribiendo un dictado sobre cómo el infarto de mi esposo puede no ser el primero y el estado de los vasos sanguíneos deja mucho que desear y los resultados de la coronografía indican que Masa fue disgustado. Escuche esta charla sobre. Ella no entendía el tema médico. ¿Por qué este pavo pomposo está sentado aquí y no está de servicio todo el tiempo junto a la cama de Slavik? Si prestaba atención a los pacientes que trataba, aparentemente ¿cuál era la opinión de María sobre el médico? En particular y la clínica en general se reflejó directamente en su rostro porque el jefe del departamento de repente, de alguna manera, la USC dejó de moralizar y de entrar en la jungla médica y le sugirió que simplemente visitara a su marido en la sala de locura, agarrando felizmente un carrito tan diminuto. Estaba empaquetado en una funda médica azul desechable.
En el pasillo del hospital, a ambos lados había puertas de habitaciones de plástico blanco, y detrás de cada una de ellas, Masa de repente pensó que estaba el destino de alguien, los seres queridos de alguien, los familiares y seres queridos de alguien que estaban en la habitación más cercana. A la enfermería, así lo describió el médico jefe, a juzgar por su tono, estaba muy orgulloso de tener una habitación así a su disposición, y María solo miraba a su marido Slavik, su Slavik era todo. Palideció y su piel adquirió un pronunciado tono terroso. Los ojos de su marido lo eran. Se cerró y simplemente toqué la bocina cerca de la cama, el monitor para leer y registrar su frecuencia cardíaca recordó que todavía estaba vivo, lo pusimos en sueño medicado, murmuró el jefe del departamento cerca, pero Masa apenas le prestó atención. A él. ¿Qué más da lo que diga? María se acercó a Slavik y tomó su mano, una piel tan cálida. ¿Por qué no reacciona ante esto con su Masa, con quien vivió en matrimonio legal durante años? ¿Por qué no abre los ojos, no saluda? Eres fuerte, puedes con cualquier cosa, le susurró Masa a su marido, mirando a la familia y labios tan bien definidos que nunca te rendiste y ni siquiera piensas en empezar ahora muestrales todo lo que puedas sacar. Lo entendiste en alguna película hace mucho tiempo. Masa vio algo similar allí, un hombre estaba en coma y su esposa vino a él todos los días y repetía frases de aliento cuando salía del coma. Podía repetirlas exactamente. Dijo que escuchó todo lo que ella le dijo. María quería creer que ahora Slavik también podía oírla, porque así era. Porque simplemente tenía que recuperarse ahora, al final con su. Está claro que es posible curarse porque comprarán cualquier medicamento, se permitirán cualquier tratamiento, yo soy responsable. Con cuidado tomó a Masa por el codo y le pidió que saliera de la habitación. Y la propia María comprendió que difícilmente se le permitiría hacerlo. Al quedarse aquí durante mucho tiempo, se despidió de Slavik y le prometió a su marido que mañana lo buscaría. Soñó que ese mismo mañana llegaría lo más rápido posible y tendría la oportunidad de volver a ver a su marido en casa. No fue así y no todo fue algo que ella asumió, inmediatamente dejó ese asunto y se encargó de otra cosa. No se sentía atraída por nada, no atraía su atención, así que vivía solo esperando el próximo encuentro con Slavik. Este encuentro tuvo lugar y casi no fue diferente del anterior, todavía Slavik estaba acostado en la cama. Su barbilla, envuelta en una manta y aún así el hombre permaneció en silencio. Masa ni siquiera sabía qué decirle y la presencia de extraños en la habitación, el equipo médico nunca la dejó sola con su marido, también hizo eso. Difícil concentrarse en unos pocos días, María literalmente se volvió diferente de ella misma. ¿A dónde se fue la energía? Y la alegría de vivir. De vez en cuando la mujer pensaba que podía estar sola en cualquier momento, pero no quería que ahora a María esencialmente le quedaran algunos años, acababa de cumplir, si todo hubiera pasado. Si a Slavik le parecía bien, simplemente habría esperado tranquilamente a que volvieran a recibir las mismas vallas y luego, de repente, por suerte, todas las enfermedades relacionadas con la edad, a las que antes no había prestado atención, comenzaron a progresar. Así que estaremos atrapados allí. Y no es fácil decir que María estaba pasando por la grave enfermedad de su marido, los niños, por supuesto, lo vieron. Le está pasando a su madre, pero no pudieron brindarle ninguna ayuda significativa, ambos, lo mejor que pudieron, se tomaron el tiempo de ir a ver a su padre en el hospital, pero no fue necesario nada más, porque el hombre simplemente estaba acostado debajo de los aparatos ortopédicos. El hijo mayor incluso trajo al nieto de su madre un par de veces, pero de alguna manera no molesta a nadie. María se consideraba demasiado joven para ser considerada abuela, pero cuando Slavik estaba a su lado entonces sí, entonces se divirtieron llamándose abuela y abuelo y sentándose solos en su amada. Sentada en la silla de su marido, no quería recordar la fugacidad de la vida, el hijo mayor, por supuesto, tenía prisa con los niños. Y esto también ocurre con el matrimonio, en cualquier caso. Pensó el marido, pero terminó así. No puedes ir contra natura, te enamoraste y listo, sin argumentos del padre y de la madre sobre que su novia muy bien pudo haber abortado, ya que no, se preocupaban por recibir los cuidados necesarios. Su hijo no fue aceptado porque nació el bebé, claro, María y Slavik tenían planes completamente diferentes para su hijo mayor, pero todo tuvo que ser parcialmente pospuesto y parcialmente adaptado. A los jóvenes se les dio como punto de partida un apartamento pequeño pero bastante cómodo de 2 habitaciones en un edificio nuevo y recibieron una cierta cantidad de dinero mensual para el mantenimiento,
aunque el hijo también recibió mucho. Agradó a sus padres el hecho de que no abandonó sus estudios en absoluto, simplemente se trasladó al departamento de correspondencia. Encontró una oportunidad de ganar dinero extra y la encontró, pero nadie la esperaba fácilmente. Se benefició de un negocio que no era muy rentable, pero bueno para iniciar un negocio. Sí, y para empezar al menos se asignó algo para una familia joven. Resulta que el pequeño Igor creció en una familia completamente normal, por eso recuerdo que mi marido estaba muy orgulloso de que su padre tuviera un hijo que aún no era adulto y ya no tenía miedo de las dificultades de la vida y estaba dispuesto a superarlas. Ellos, junto con su amada Masa, estaban simplemente en el séptimo cielo de felicidad. Tuvo mucha suerte en el mundo de la vulgaridad y la traición de conocer a un hombre tan real y sincero, suyo, 2 continuaciones de él en el futuro. El corazón de María volvió a hundirse. Cuando la mujer pensó que Slavik no había recobrado el sentido durante una semana, ¿cómo es posible? ¿Por qué estos médicos de Rox no hacen nada? Tal vez necesite ir a la capital, tal vez solo allí puedan ayudarlo, y ella está sentada aquí, con las manos cruzadas y el teléfono todavía inactivo. Sonó el timbre de repente y la mujer saltó sorprendida y miró el número que se reflejaba en la pantalla del teléfono de moda del último buque insignia de la mundialmente famosa compañía, un regalo de su marido en marzo. Vaya, no del hospital, y eso es bueno porque ella, como toda gente normal en su situación, tenía mucho miedo a las llamadas de allí, a juzgar por la inscripción. Era su hermana Margarita quien llamaba, la misma que vivía cerca y con quien sus hijos eran tan amigables. Lo estás haciendo. Es más fácil apostar a Margot por teléfono que noticias del hospital. Nada hablan del estado durante una hora. Masa le contó a su hermana todo lo que piensa sobre los centros médicos modernos, incluso los privados y pagados, así como sobre quien trabaja ahí. Escuchaba pacientemente todo lo que le venía a la cabeza. María ha pasado mucho tiempo. Me acostumbré al carácter de mi hermana y entendí que en tal situación ella necesitaba al menos hablar delante de alguien. Lo más importante de la conversación con Margarita ocurrió, como siempre, al final. Tímida y como si no se sintiera cómoda, le pidió a su hermana mayor un préstamo para ella misma. El hecho de tal solicitud fue increíblemente sorprendente porque durante muchos años la hermana mediana se llevaba muy bien con lo que ella misma ganaba y luego por eso no podía. No puedes resistirte a preguntar. Ella por supuesto que Masa entendió esto. Esto no es diplomático y está mal, pero aún así, ¿por qué la hermana de repente necesita tal cantidad? Margarita, en respuesta, se avergonzó aún más, se apresuró a inventar una razón, pero dijo que al principio María y yo sospechábamos, ya sabes, tu sobrino Bobchik necesita pagar el segundo semestre de estudios, pero no tiene dinero. Bueno, no lo calculé de alguna manera. ¿Pero podrías ayudar? Por supuesto, María podría fácilmente darle a su hermana la cantidad requerida. Sin embargo, el Tribunal Supremo no fue tan sencillo con esta cuestión. Margarita quería imaginar esto. El caso es que en la relación entre María y Slavik, la hermana mediana rápidamente se dio cuenta de la bonanza que la mayor había logrado para ella y trató de tomar el capital del hombre bajo su protección. Necesitaba una cosa, otra, sus padres sufrían malas condiciones y falta de dinero. Y tú, Masa, no puedes desembolsar dinero para tus bolsas de dinero y demás, así que el marido de alguna manera logró sacar a Dave de la billetera familiar. Hazaña suya, no estaba segura de si podría ser tan dura, honrada y coherente como su marido en cuestiones económicas. Sí, nunca le escatimó nada, pero tampoco malcrió demasiado a sus familiares, ya fuera rodite o porque para ellos la propia Masa estaba en problemas y le regaló un apartamento. ¿Y su hijo, de lo contrario, a dónde irían sin esta ayuda? ¿Compartirían dónde vivirían y por qué dinero? Masa entendió que debería pensar detenidamente antes de darle dinero a su hermana, porque no se sabe cuándo Slavik podrá volver a poder vigilar a la familia capitalina y a ella. María es una persona amable y rica, hará esto toda su vida. Usa con éxito, habiendo comenzado a detenerse, será muy difícil pensar en que y como a Masa no le resulta difícil darle una cierta cantidad, pero por experiencia sabe que tales solicitudes no se detendrán por sí solas, lo que significa que es más fácil no dar ni un centavo. María no encontró de inmediato las palabras para explicarle a su hermana que, por cierto, no puede simplemente tomar y darle una cantidad considerable de dinero y que es mejor que discutan este problema. De nuevo, cuando su marido se va, se siente al menos un poco mejor porque ahora está muy tensa y no puede hacerlo.
No piensa en nada más que en la salud de su marido, pero a Riti parece gustarle esta respuesta. No le gustó porque lo soltó sin siquiera pensar justo lo que tenía en la cabeza. Así lo dijo la señora de la montaña de cobre, te estabas mirando. Para él eres solo un accesorio caro, lo tienes claro. A pesar de que Masa ahora estaba pensando en otra cosa, estas palabras calaron profundamente en su alma, lo que significa que su marido tenía razón acerca de este hombre. Tenía razón y era perspicaz. Más de una o dos veces Slavik lamentó el hecho de que Margarita agarró un trozo de comida con los dientes. Ya no la extrañará, y habiendo recibido la oportunidad de vivir gratis con su hijo, nacido de alguien que no conoce, a costa de su yerno, se sintió completamente impune, conociendo el bondadoso y contradictorio punto. Masa lentamente se quitó el teléfono de la oreja y presionó el botón de colgar. De los ojos de la mujer brotaron lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza ni de arrepentimiento, sino simplemente lágrimas de algún tipo de alivio. Margarita, sin saberlo y sin quererlo, pareció despertar una especie de núcleo interno en su hermana mayor, dándole la oportunidad de luchar por su futuro. Y esperar hasta que su amado esposo recobre el sentido. Después de llorar de alegría, María fue a la cocina y comenzó a hacer lo que mejor hacía siempre en la cocina. Puso la masa sobre las tartas y llamó a sus hijos, invitándolos a pequeños juegos amistosos. Para sorpresa de Mash, ambos niños expresaron su deseo de unirse a varios comensales de pasteles esta noche. Ella pensó con amargura que un padre tenía que estar literalmente al borde de la tumba para que sus hijos comenzaran a apreciar lo que estaban haciendo. Tener y darle más atención a ella ni familia ni familia. Trabajar ni los amigos ni los pasatiempos significan que sea posible, aunque por otro lado antes y no eran mucho desde que crecieron, ella y Slavik siempre tuvieron una vida rica y muy interesante. Su esposo constantemente inventaba algo que hacer y Masa aceptó con entusiasmo los planes de cualquier marido, y qué puedo decir en presencia de oportunidades materiales de las que el cónyuge podría estar orgulloso. Probablemente no existió tal entretenimiento que fuera inaccesible para ellos durante los años de su vida juntos, María y Gloria, donde quiera que estuvieran, y que simplemente no lo vieron, pero solo ahora Masa se dio cuenta de que era como si no tuviera tiempo de decir lo más importante. No le dijo algo a Slavko solo para que él se tomara de la mano y mirara a los ojos. Ojo. No hago películas con él, quizás divertidas o quizás estúpidas. No importa en absoluto. Justo ahora, por un minuto, ella quería desesperadamente discutir esto con él, sin reírse siquiera del contenido de innumerables anécdotas e incidentes de la vida. Los suyos y, en general, no podía imaginar que en cualquier momento Slavik simplemente no pudiera convertirse en lo que era. Tal vez simplemente dejará de existir y ella nunca podrá volver a hablar con él ni tocarlo. No te separes de tus seres queridos. Recordé una frase de una vieja película de Año Nuevo y Masa volvió a tener ganas de llorar por el esfuerzo. Will, sabiendo que en una hora sus hijos tocarían el timbre, María se recompuso y finalmente terminé de hacer las tartas. El plato fue un éxito y las reuniones de madres con niños grandes, y mejor en compañía de sus hijos. Masa parecía haber descongelado su alma y por alguna razón creía que lo peor había pasado y pronto todo se aclararía y Slavik finalmente ella volverá en sí. Mientras tanto, dos dolorosas incertidumbres y ambigüedades pasaron y las predicciones de los médicos se volvieron completamente tristes. Las conversaciones le resultaban dolorosas para mantenerlas al mínimo y, si era posible, evitaba hablar con nadie sobre el estado de su marido. Margarita llamó 2 veces, y en ambas ocasiones Masa simplemente se negó a hablar con su hermana, como si sintiera el estado de Masa. Exigió, insistió y juró cada vez. Acusó a María de preocuparse exclusivamente por sus propios hijos y no querer ayudar a su hijo, pero tales conversaciones. Masa estaba en estado de shock en el hospital. Margarita aparentemente no entendía asuntos tan sutiles porque no mostraba una gota de simpatía o comprensión hacia eso. Masa vio claramente que para la hermana mediana ella es solo un recurso, y el recurso no es el más valioso. Sería más correcto incluso llamarla consumible, y fue muy ofensivo entenderlo, dado el colosal apoyo de Masa y su marido. Riti, quien la crió. Hijo solo sin un hombre, pero fuera de eso todo era como siempre. El tiempo no corría, pero como si se arrastrara lentamente. Era imposible saber dónde estaba la noche y dónde estaba el día, dónde estaba la mañana y dónde estaba la noche. Era para María, que estaba acostumbrada a dedicarse por completo a la casa y a su marido. Esto fue especialmente doloroso e inusual para ella, pero aún así se levantó temprano, alrededor de las de la mañana, para prepararse ese mismo desayuno familiar y favorito.
Hombre, solo en la segunda semana no comió estos desayunos. Y en general, aparentemente, no comió nada. María estaba luchando con algún sentimiento opresivo dentro de ella. Pero lo hizo mal, todos los pensamientos de la mujer estaban centrados en su marido y su salud. Sus hijos intentaron lo mejor que pudieron para apoyar a su madre e incluso sus propios padres evidenciaron la situación de sus 7 hijas. Solo vi cosas buenas en mi yerno y les ayudé en la medida de lo posible con su vivienda y les compré cositas, luego electrodomésticos o algo más. Y en general, el chico Slavik no era codicioso, de corazón abierto, ayudó más de una vez y vino al rescate justo cuando era necesario. Solo ahora Masa se dio cuenta de que, habiendo vivido hasta su edad, no tiene idea. Cosas que muchos de sus colegas han oído hablar o saben por experiencia. Nunca tuvo que lidiar con muchas cosas desagradables en la vida familiar, protegerla de la traición, la mentira y la violencia, y no quería hacerlo. No quería perder a un marido así. A Masa le parecía injusto que muchos otros hombres vivieran una vida plena que probablemente no merecen, y Slavik está acostado en una cama de hospital, y con cada día que pasa en este estado, cada vez tiene menos posibilidades. Que algún día podría vivir como estaba acostumbrado, como ambos estaban acostumbrados. Un día la llamaron de la clínica y le pidieron que viniera. El corazón de María pareció romperse en el momento en que escuchó esta petición. Pero corrieron para calmarla. No, todavía está vivo. La pregunta se refería a otro médico. El médico insiste en que con tales indicadores el paciente no es transportable y claramente se siente fuera de lugar. Todos los visitantes que se reunieron hoy aquí miraron atentamente a la mujer. Y eso no era poco, sino 7 personas y todos ellos. Estaban esperando su veredicto. María no entendía nada de medicina, pero por lo que le dijeron llegó a una conclusión durante el transporte: es más probable que su marido muera quedándose aquí, tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Pero ella decidió aprovechar esta oportunidad a pesar de que aquellos con quienes Slavik hacía negocios todo el tiempo, ella se negó a firmar un permiso para el transporte al extranjero con el corazón apesadumbrado. Masa salió de la oficina, se sintió en su tras el odio con el que la miraban muchos de sus recientes interlocutores. María decidió para sí misma que no. Sus hijos se comunicaran más con los médicos, es posible que hablen con los médicos y ella no puede ni quiere tomar ese tipo de decisiones. Mucha responsabilidad recae en quien firma o no firma. ¿Cómo puede saber ella qué es lo mejor para el hombre mismo? ¿Cómo quería Masa volver a esos años de esa época dorada en la que podía acudir a su marido sobre cualquier tema y recibir de él consejo y ayuda? La esposa subió al coche en el aparcamiento cercano al centro médico. Podía volver a casa, pero no quería volver a hacerlo. Sentada entre 4 paredes donde todo es absolutamente todo, cada pequeño detalle le recordaba a Slavik y por eso María decidió visitar a su amiga Ina, a quien no veía desde hacía varios meses, luego de marcar su número y recibir una invitación. De Masa al supermercado y compró más comida deliciosa. Ina era su única amiga, se podría decir, desde la infancia pasó en un albergue. La niña luego se casó con un chico sencillo de una familia de clase trabajadora, vivió con él durante varios años, así que empezó a beber y se escaparon. Inna en ese momento ya era niñera y vivían juntas en un apartamento. Consiguió un apartamento con el tiempo. Aunque era pequeña, pero bastante cómoda, Masa ayudó en secreto a Inna a comprar una casa pequeña. Posesiones que habrían sido pequeñas para los estándares de su marido. De todos modos, ella fue quien le dio sus gastos a Inna. Y como la mujer trabajaba, pudo ahorrar para un pequeño hotel en las afueras. Acudió a su amiga para llorar y pedirle consejos sobre qué hacer a continuación. Inna conoció a su vieja amiga. Bueno, pero no pude resistirme a señalar, Masa, no te cuidas, mírate al espejo, ¿a quién te pareces? Por favor, ojeras, el peinado no huele, y manos, como entendió Masa que Inna tenía razón en todo, tenía razón, realmente se descuidó, parecía que había pasado muy poco tiempo, desde que su marido tuvo una convulsión. Pero a Masa ya había pasado casi un cuarto de siglo desde que se había acostumbrado a cuidar de sí misma y de repente le pasó esto. Terminó con la enfermedad de su marido, parecía haberse encontrado en otro mundo, ahora no le resulta fácil recuperar su antiguo yo bajo las ruinas de lo ocurrido con la enfermedad de Slavik. Su marido la ayudó a mantenerse a flote, él era su salvavidas y su mayor motivador. María apenas se contuvo para no derramar una lágrima e Inna se dio cuenta inmediatamente y le dio una palmada en el hombro a su amiga en señal de aprobación hasta la noche.
Bergamota y recordar el pasado de Inna no era muy. Palabras de casa sí, y Masa, en general, también es una amiga de arriba, una historia sobre el comportamiento indigno de Rita hacia su hermana mayor y Masa dijo ten cuidado, escucha al mosquito, no debes de tener esta práctica viciosa, llama, deja que la cabra en el jardín. Te lo digo desde hace tiempo, puedes decir, con trabajo honesto, te has ganado un callo en la lengua, mantén a tu Rita alejada de Slavik, si no ya sabrás cómo pasa. Te lo digo, papá, no menees la cabeza. Entiendo que el propio Slavik es ahora como un niño indefenso, pero también lo alejas de su familia. Masa está celosa, ella no es amable, no quiere lo mejor para ti, pero la codiciosa Inna guardó silencio por su dinero y miró con simpatía a María. De hecho, ella ya entendía lo que quería, pero su amiga no pudo decirle en que probablemente se convertirá Masa. Heredera rica en un futuro cercano y esto significa que no hay nadie alrededor, habrá muchas personalidades desagradables corriendo y cómo podría ella, bajo la influencia del dolor, no convertirse en víctima de personas como Rita o incluso la propia Rita, clara y sobria sobre la situación con su hermana mediana y vio que Inna tenía razón, lo único que todavía esperaba. La mujer espera que Slavik encuentre la fuerza para vivir porque lo necesita tanto, como el aire, que no puede vivir sin él. Y los hijos que crió y para quienes se convirtió en un padre maravilloso tampoco están todavía preparados para continuar el camino de la vida. Sin sus sabios consejos y su ligera ironía, Inna vio la vacilación en el rostro de su amiga y sugirió con toda su característica intransigencia: ¿quieres quedarte conmigo? ¿Vamos a alojarlos de alguna manera? Si Ritka llama mientras estoy en casa, entonces llama. ¿Quieres correr conmigo? Ya sabes, no me guardaré una palabra en el bolsillo y no dudé en devolverle fuertes palabras para aceptar la invitación de Inna, pero me di cuenta de que esta podría ser una salida a ese abismo de dolor y desesperación que la tragaba cada vez más. Cada día más, el puerto de emergencia Masa agradeció sinceramente a su amiga y la conversación pasó a otros temas mucho más divertidos, la hija del auto. De repente, cuando estaba a punto de salir de Inna, apareció en la pantalla el número de la clínica y por alguna razón la mujer se puso nerviosa por tener que estrecharle la mano para que no le temblaran los dedos. Ya había recibido estas llamadas más de una vez. Tanto del médico tratante como de la administración, pero ahora por alguna razón no podía presionar el botón verde para contestar la llamada. Inna esperó y esperó. Incluso en estos asuntos la persona tenía claro que esto no era bueno. Y después de la noticia de que el estado de su marido empeoraba cada día, y finalmente Masa. El trato repitió que su esposo murió. Él murió ahora. María comenzó una actividad vigorosa y simplemente no tuvo tiempo de cuidar a su hermana ni siquiera de pensar en ella para expresar sus condolencias a los jóvenes e inconsolables rincones del mundo, a todos aquellos que conocía Slavik durante su vida. Le pidieron que se fortaleciera, que aguantara, que no se rindiera. Y hablaron en general todas esas palabras que se dicen todos los años. En estos casos, algunas personas realmente insinuaron que ahora Masa no será solo una mujer rica, pero una persona que controla todo casi por sí sola que antes. Estaba a cargo del difunto Slavik y la riqueza era considerable, por supuesto, parte de la fortuna debería haber ido a parar a los hijos del fallecido, pero aún así nadie dudaba que Slavik dejaría la mayor parte de su riqueza a su esposa porque durante su vida adoraba a María. Masa ahora no vivía sino que simplemente existía mecánicamente como sin alma, sin pensar en nada y sin esforzarse por nada. Temprano en la mañana, se despertaba con fuerza, deleitándose en sus preocupaciones con las pastillas sedantes más fuertes. Por lo que fue más fácil para ella sobrevivir a lo que sucedía a su alrededor. María no podía aceptar el hecho de que a sus años era viuda y que Slavik nunca más la cubriría y que a partir de ahora tampoco tendría a nadie a quien pedir consejo el primer día después de haber sido informada sobre la muerte de su marido. María quiso acudir de inmediato al centro médico donde se sometió a tan infructuoso tratamiento y comprendió mentalmente que nadie le garantizaba nada, pero su corazón exigía que los responsables de tan temprana muerte antes de Slavik fuera castigada. Sin embargo, rápidamente se convenció de que tales medidas no tenían perspectivas para una mujer. Tuve que aceptar la situación que había antes del funeral. Ella pasaba casi todo el tiempo en casa donde estaba feliz con su esposo y recordaba el primer día que se conocieron, cómo vestía entonces, además de esos los mismos zapatos de mal gusto memorables con tacones rotos, llevaba un vestido de verano brillante con un patrón de cuadros y cuando Slavik la llevó a un café por primera vez en su vida, llevaba una falda negra raída con la que ella y Rita se turnaban para correr.
A la escuela y una blusa que le pidió a una amiga para la ocasión. Dormitorio sí, y cuando ya eran pareja pobrecito, tuvo que vestir a su Masenka para que no se viera peor que los demás, pero lo hizo con tanta delicadeza que ella ni siquiera pensaría que la estaba mimando así. Por lástima o Slavik, eras una buena persona, y que celosas estaban sus amigas cuando Slavik vino a recogerla en un auto justo debajo de la entrada del albergue, como todos dormían en los largos balcones de los dormitorios de cada uno en su piso. Cuando miro el parachoques brillante del auto y se quedan allí hasta que el auto desaparece en la esquina, probablemente pensaron que jugarían lo suficiente y se rendirían. Una chica de abajo, pero no fue así, tuvo suerte con Slavik, no lo digas como es, tuvo suerte. Nunca en todos los años de matrimonio Masa se sintió no amada o una esposa rica indigna, al contrario de todo lo que se dice y escribe sobre aquellos que lograron algo en la vida. A Slavik no le importaba su riqueza y fácilmente podía gastar una cantidad considerable en las necesidades de su esposa sin siquiera pensar cómo vivirá ahora, y el teléfono seguía sonando y sonando. En el receptor se escuchaban voces nuevas y nuevas de alguien. María apenas la descubrió. Alguien a quien conoce bien, pero de alguien a quien no tenía idea de cuántos amigos tenía su difunto esposo. Organizar un funeral no es para personas débiles de corazón. Además, Masa rechazó de antemano incluso los intentos de sus seres más cercanos de imponerse. Servicios de un empresario de pompas fúnebres que hará todo por sí mismo no. Ella está tan agradecida con su esposo que todo lo relacionado con el último viaje de su negocio favorito de principio a fin, y Masa se sumergió en el mundo de elegir toda la parafernalia lúgubre necesaria, para no mencionar que le trajo tranquilidad. Pero de todas formas me distrajo un poco de lo que sucedía a su alrededor. Ella eligió, aceptó pagar e informar sobre mí a todos los familiares y amigos del difunto, y luego tuvo que encargarse de organizar el velorio. Desde el cementerio, a veces Masa pensaba que todo esto no era cierto y que ahora alguien entraría por esa puerta. Slavik está vivo y bien, probablemente la abrazará y le pedirá que no se moleste demasiado, le recordará que ella no lo ha hecho. Descansó mucho tiempo y necesita dormir. Mira lo que está haciendo y en minutos el problema estará resuelto. Como por sí sola, la propia María ni siquiera se dio cuenta de cómo se quedaba dormida. Probablemente fue por exceso de trabajo que le pasó esto antes, y ahora literalmente se queda dormida en movimiento. Sacudió la cabeza para finalmente recobrar el sentido y solo ahora se dio cuenta de que en algún lugar de un gran apartamento su teléfono suena desesperadamente. Probablemente alguien más quisiera expresarle sus condolencias y decirle palabras rutinarias de aliento, abriéndose camino a través de la oscuridad hacia el lugar donde estaba abandonado el teléfono. Masa pensó en llamar tarde en la noche, a pesar de que y simpatizar con la decisión regular y que tal vez las personas bien educadas simplemente esperarían hasta la mañana. 4 letras que Rita mostró en la pantalla. Bueno, ¿quién dudaría de que Masa nunca supo de su hermana mediana desde el momento en que perdió a su marido y luego, cuando se enteró, probablemente a través de conocidos mutuos, se enteró de la muerte de Slavik? Aunque era de su interés, está claro que Masa no tenía intención de arruinar su relación con Margarita, pero aún así recordaba muy bien el apartamento. Que su hermana estaba acostumbrada desde hacía mucho tiempo a considerar que ella pertenecía a todos. Su marido, lo que significa que ahora ella y sus hijos serán sus dueños, y el hecho de que el comportamiento futuro de Rino dependerá completamente de si podrá seguir viviendo allí o tendrá que buscar otro techo sobre su cabeza. Masa no está nada orgullosa de la riqueza de su marido y siempre ha tratado de ayudar a la familia con toda la ayuda posible dentro de los límites de lo que es real para ella. Pero Margot simplemente fue demasiado lejos al exigir dinero, por lo que valió la pena hablar con ella simplemente desde. En una posición de fuerza, María estuvo dolorosamente influenciada durante mucho tiempo. Y aún así se atrevió a contestar el teléfono. Hola, dijo con la mayor tranquilidad posible. En respuesta solo escuchó risas roncas y desagradables y Masa se dio cuenta de que su hermana estaba borracha. Hacía mucho tiempo que no veía a Margarita bebiendo alcohol, recuerdo. Alguna vez fue así, pero sus padres rápidamente destetaron la fornicación de la nueva hija de tan mal hábito, y ahora ella ¿por qué tomó lo viejo? Realmente está pasando por la muerte de Slavik. No, él era solo ella, género. Entonces es poco probable. Hay algo más aquí que Masa aún no sabe. Bueno, ahora eres viuda, así que Margot. Ahogándose con una risa de borracha y ella misma no se dio cuenta, parece, ya sabes, hermanita, lo que tenía que hacer, lo que me prometió. No sabes nada. Masa escuchó que Margarita estaba
empezando a enfadarse, pero no podía entender cuál era el motivo. Probablemente la mujer Rita decidió y ella misma comprende que ahora la cuestión de vivir en el apartamento de su difunto marido se decidirá sin su participación, y por esto cualquiera está nervioso. Contestó el teléfono, no nos preocupemos ahora hasta que se lea el testamento. ¿Qué compartir así que déjame enterrar tranquilamente al marido de tu marido? El teléfono se olvidó felizmente en respuesta con una risa de borracho. Sí, eres una idiota. Hermanita, eres simplemente una idiota y yo soy un idiota por no insistir en que no pensé bien, yo también tenía razón. Masa colgó el teléfono y se miró en el espejo, lo que pasó allí mismo. Parecía haber envejecido en estos 2 días. ¿Pero de qué hablaba Margarita? Sus derechos si hubiera vivido en este apartamento durante muchos años, habiendo dado a luz a un niño de quién sabe quién y no haber acabado en la calle solo por la amabilidad de su difunto marido. ¿De qué tipo de derechos podemos hablar aquí? María estaba segura de que si fuera Margot, ella misma se habría comportado más silenciosa que el agua y más baja que la hierba, de lo contrario algo habría pasado. Ahora la joven viuda no la patearía. Pariente en la calle, pero cualquier cosa puede pasar. Masa siempre ha estado en contra del abuso de poder, dinero y posición en la sociedad. Pero con llamadas tan tardías, la hermana mediana puede decir personalmente que yo personalmente estoy pidiendo grandes problemas que estarán garantizados para ella. Si Masa se queda con ira. El funeral transcurrió en medio de la niebla. Se le dirigieron muchas palabras buenas y amables. Como ayudó al difunto, como amaba, como se preocupaba, María arrojó 3 puñados de tierra en la tumba abierta. Y luego, cuando en lugar del agujero creció un montículo de tierra, colocó con cuidado un ramo de rosas rojo sangre. Arriba, descansa en paz esposo, el velorio también pasó de alguna manera desapercibido. María estaba absorta en sí misma mucho más de lo que le hubiera gustado. La idea de que ahora regresaría a casa y se quedaría allí sola, completamente sola, los invitados se irían, los niños huirían para ocuparse de sus propios asuntos y ella tendría que aprender a vivir en esta nueva realidad en casa. Masa acaba de enamorarse. Una otomana en el pasillo y se sentó en silencio, mirando las puntas de sus propios zapatos, prácticamente manchadas con tierra del cementerio. En el pasado, habría corrido hasta aquí con un trapo y un balde para limpiar la casa. Sería bonito y limpio y ahora tiene a alguien con quien probar, que disfruta de la mirada de María, deslizándose sin rumbo por todo lo que había en el pasillo. Composición fotográfica en el marco Slavik. Ella y los niños están todos alegres, felices y ordenados. Esta foto era. Fueron llevados de vacaciones a islas exóticas hace unos 8 años, qué felices estaban. Pero al lado hay una foto de la boda de su hijo mayor, ya que es adulto. Niño y, según la experiencia de Slavik, colgaba de un gancho un souvenir en forma de concha que habían traído con su marido de las vacaciones del verano pasado, y luego estaba la llave del garaje, una llave aparentemente discreta, la más común. Pero allí todavía había un cierto misterio asociado con él, simplemente porque era precisamente este objeto el único en la casa que Masa podía usar. A Masa le estaba estrictamente prohibido utilizar el garaje. Al garaje cuando se sentía mal o ansioso. Allí estaba preocupado, recomponiéndose y pensando, Slavik lo llamaba su hombre. Territorio y el camino de la esposa siempre estuvo prohibido al principio. María, burlándose de Slavik, se ofendió y decidió dejar todo como está. Bueno, el superior quiere quedarse en el garaje, dejarlo en paz. Ella no lo molestará, y ahora cuando su marido murió repentinamente, Masa descubrió qué hacer consigo misma. La mujer la dejó sacar la llave del gancho y ni siquiera se cambió de ropa. Nunca salí de la casa, que yo recuerde, servía de garaje. Casa para los coches de la familia, y Slavik siempre aparcaba el suyo y el de su mujer en otro garaje más cercano a la entrada de este. Estaba ubicado de manera bastante inconveniente en el patio de un edificio de gran altura, que aún estaba a unos minutos de distancia. Si María no estuviera ahora en un estado mental tan perturbado, nunca habría ido al garaje de su marido, por supuesto. Tarde o temprano tendría que hacer esto, pero solo más tarde. No este día, no este minuto, pero Masa no tenía otra opción porque literalmente no podía estar físicamente en casa en ese momento. La mujer no tenía una buena idea de cómo encontrar el refugio de este hombre para su difunto marido. Solo lo vio unas pocas veces y luego de lejos. Cuando vinieron aquí juntos por algo necesario, Slavik siempre confió en Masa y, por lo tanto,
guardó las llaves de lo que debería seguir siendo exclusivamente su territorio de dominio público, y ella, a su vez, nunca lo usó maliciosamente, pero ahora María estaba lista para actuar como montañas en busca de que el mismo garaje, cuyo contenido necesitaba urgentemente descubrir, en ese mismo momento, una mujer inventó una cura tan única para la melancolía después del funeral. María no pudo encontrar de inmediato exactamente el patio correcto y no el que encontré. Inmediatamente. Era el garaje de su marido. Se quedó atrás, discreto, con la puerta desconchada y un poco oxidada de vez en cuando. Esto no tenía nada que ver con la forma en que llevaba sus negocios y cómo trataba su propiedad, Slavik. Todo estaba siempre en orden, brillaba y no crujía y en general era así como si ayer saliera de la línea de montaje el estado abandonado del garaje. Masa pensó que su marido no lo valoraba mucho pero que puede. ¿Necesitas? En cualquier caso, Slavik definitivamente nunca más lo necesitará. Suspirando profundamente, María comenzó a intentar abrir el garaje abandonado. La cerradura de su difunto marido, aparentemente un poco oxidada porque no pudo abrirla la primera vez, pero la mujer se sopló las manos y lo intentó una y otra vez. Finalmente la llave chirrió por última vez. Algo hizo clic dentro de la cerradura y Masa giró alrededor. Acercó la hoja de la puerta y miró hacia el garaje. Al parecer estaba polvoriento y olía a cosas viejas. Eso es lo que sucede cuando en algún espacio cerrado hay una gran cantidad de artículos, muebles, libros, platos, papeles y demás innecesarios y no reclamados. Las cosas se almacenan durante tanto tiempo que sería una pena tirarlas, pero ¿qué no quieres? Quédate en casa hasta que Masa no viera nada inusual. La mujer entró sosteniendo la puerta para que no se cerrara repentinamente y la dejara a oscuras a su derecha. Vio un interruptor y la luz de una pequeña lámpara que estaba colgada en el techo. Justo en el tomacorriente, sin dejar rastro de lámpara o candelabro, inundó todo a su alrededor y Masa gritó, retirándose. Todo el espacio desde el piso hasta el techo del garaje se cubrió de fotos. Eran fotos de diferentes años, pero todos representaban solo a personas TH, por ejemplo, la esposa de Slavik Come y el hijo de Margo. Margo en el retrato más grande que estaba colgado justo en el centro del auto. Su sobrino tenía como años. Estas fotos fueron tomadas en masa en el jardín de infantes en ese momento. Ella incluso recordaba estas fotos. Sus hijos tenían exactamente el mismo retrato de un niño en el medio y al fondo una inscripción a su querido padre: felicitaciones por el Día del Defensor de la Patria. Sus hijos se la llevaron a Slavik y su sobrino colgó justo encima otra foto de Margarita en posición. La foto fue tomada con una Polaroid. Ella recordó, me dio esta cámara perfectamente y todo habría estado bien si solo fuera por foto. Slavik no abrazó a su hermana por los hombros, como en un extraño aturdimiento. Masa deambulaba entre las filas y miraba las fotografías, cubiertas por una fina capa de polvo. Así fue la segunda vida de su esposo Margarita. Con él como siempre, sonrió feliz, se veía igualmente feliz y Slavik, aquí está sosteniendo a su sobrino del auto en brazos, resulta ser su propio hijo ilegítimo, mirando el rostro del niño con tanto orgullo, pero Rita abraza a Slavik por detrás y le besa el cuello, y él, pero, aparentemente, se sostiene delante de él. Alvek no sabía si llorar o reír. Ahora quedó claro por qué Rita cosía tanto y por qué la llamaba por el apartamento. Ninguno de estos dos pensó que Slavik pudiera morir simplemente, como en el clásico hombre que muere repentinamente. Esto también sucedió aquí. Slavik tenía miedo de documentar algo para que Masa lo supiera, porque tales acciones destruyen a la familia y Slava valoraba a su familia. Ella lo sentía, esperaba que con el tiempo todo se resolviera de alguna manera y se encontrara una razón. El padre del héroe prometió pagarle a su bardo la misma educación que recibieron sus hijos legítimos, pero Masa también se sorprendió de cómo Rita, con su salario no tan alto, envió a su hijo a estudiar en una institución prestigiosa. Resulta que Slavik solo estaba liderando ella por la nariz y pagando silenciosamente la educación superior a sus espaldas. Este niño probablemente planeaba conseguir algún tipo de trabajo más tarde. Deambuló por el garaje durante aproximadamente media hora. Aquí en las fotos, toda la historia de la traición de su amada. Se recogió al cónyuge, solo un documental, nada. Luego dirás que la mujer cerró tranquilamente el garaje y se fue a su casa por el mismo camino por el que había llegado. Pero una cosa le resultaba extraña e incomprensible. Parecía como si se le hubiera caído una montaña de los hombros. Ya no echaba de menos a Slavik. Sobre algo que te dejó en ridículo, probablemente él y Rita lo contaron muy bien a tus espaldas. Bueno,
Ahora la salida de los autos se anunciará mañana. El testamento en la oficina de registro reunió a todos los que deberían estar aquí en el servicio de sangre o servicio. El notario leyó que y para quien no hay sorpresas en la vida vivida en Slávica era predecible, Masa simplemente no esperaba morir tan pronto. Ella y sus hijos recibieron todos los bienes y, en la mayoría de los bienes muebles e inmuebles, su parte conyugal todavía estaba sujeta a deducción, ya que se adquirió en matrimonio. Muerte, ella no estaba perdida. Al parecer el hombre fue tan descuidado que ni siquiera se molestó en proteger a su hijo ilegítimo, nacido de la hermana de su esposa legal. De cualquier manera, pensó que tendría tiempo, bueno, antes. María y sus hijos tuvieron tiempo, se reunieron en casa y tranquilamente, en un ambiente tranquilo y agradable para todos. Decidieron qué harían con la propiedad que ahora heredaron, sin presentar ningún requisito especial para sus hijos, excepto uno: el apartamento de un dormitorio en el que vive tía Rita. Y su hijo ahora vive. La madre debe heredar sola a Marita para que en la próxima presentación haya alguien más involucrado. Otra mujer entendió perfectamente que su hermana codiciosa, mentirosa y holgazana no se calmaría y pronto vendría por lo que consideraba suyo, así que todo estaba por delante porque gracias a su matrimonio. La parte de propiedad de Masa tuvo más problemas con un pequeño apartamento de una habitación y no hubo acuerdo. La madre y los niños decidieron esperar 6 meses para volver a registrar los documentos por completo y el estado de ánimo de Masa era simplemente maravilloso. Por supuesto, pasarían otros meses hasta que finalmente pudiera desquitarse con mi hermana. Pero cada día de espera vale la pena. Rita no se dejó esperar. Una llamada de su hermana llegó al día siguiente. No puedes decir que fue una sorpresa para Masa, entendió que Margot. Permanecer en silencio para siempre, porque a toda costa era necesario resolver el tema de la propiedad. Bueno, eso se puede resolver. Bueno, hermanita, sigues llorando, eres nuestra viuda inconsolable. Rita intentó ser irónica, presionando a la paciente, ya que ella pensó que era un callo. Ni modo, alegre, como si nada. Masa respondió: estoy haciendo mi maleta, compré un viaje a las islas, siento que necesito tomar un descanso de todo este ambiente de luto. Segundos hubo silencio al otro lado de la línea. Aparentemente Rita no contaba con tal respuesta, esperaba encontrarse con su hermana mayor en lágrimas, pero resultó ser diferente, completamente diferente, y fue confuso. Quería decir aquí, finalmente tomé el toro por los cuernos. Margarita, no le extiendas las esponjas de la herencia, y dile a los muchachos que se lleven. Sacan sus rastrillos del departamento del auto, comparten todo de manera justa, ella se convertirá en el hijo de la motocicleta. Masa no tuvo tiempo de terminar, la interrumpió con una respuesta preparada de antemano, que sonó tan segura que Rita perdió todo. Discusiones, el hijo de Slavik, lo sé, pero eso no cambia el tema. Mira, hay un deseo de asegurarse de que el esposo no quiera. Un cabrón hecho con mucho trabajo de una persona estúpida y sin escrúpulos valdría un centavo por el hecho de que lleva años ganando dinero, es mayor de edad, ni siquiera merece la parte obligatoria de ti. Así que hermanita, elige: o me sacarás de mi casa en 6 meses o lo echaré en la corte. Pero ten en cuenta que en la corte cada centavo costará más honorarios legales y el costo del trabajo de un abogado me pagará. Así que piense detenidamente. Margosca. María colgó, entendió que Rita se indignaría, correría hacia sus padres en busca de intercesión y trataría de conseguir ayuda de su lado. Julia con sus cónyuges e hijos. Pero todo esto no surtirá ningún efecto. Hoy realmente volará de vacaciones, solo tiene años, tiene al menos la mitad de su vida por delante y tratará de conseguir dinero y oportunidades. Para que sea divertido, romántico y bonito, todo está en tus manos, todo está a tus pies. Justo antes del vuelo, hay que resolver un pequeño asunto más, solo una pequeña formalidad que nunca repercutirá en nada. Un pequeño episodio de tu vida que nadie excepto ella sabrá. Que olvidará en cuanto termine con él. María llegó a la cocina, tomó un plato grande de plata del armario y lo colocó sobre la mesa. Encima del plato, colocó una simple hoja cubierta exactamente con la letra de Slavik. Tal vez quien tiene razón afirma que una persona puede tener un presentimiento de su muerte. ¿Cómo explicar el hecho de que encontró esta carta en los papeles de su marido, empaquetada en un sobre y preparada para enviarla al registro civil, oficial, de la que se ocupaba desde hacía muchos años del negocio de Slavik? La carta contenía una nueva. El testamento del hombre. Allí, entre otros, se mencionó a Rita y su hijo. Bueno, Masa llegó justo a tiempo, muy a tiempo. Encontré ese garaje y miré más detenidamente los papeles.
Mi esposa encendió una cerilla y la llama siguió bailando. El papel, devorando el testamento y transformándose línea tras línea en la oscuridad oscura, el olor acre del papel quemado llenó la habitación y la mujer encendió la campana. Hacía mucho tiempo que no se sentía tan tranquila y placentera como en estos minutos. Cenizas a las cenizas, pronto Ashis fue al baño y sobre qué más existía en el mundo. La voluntad de Slavik por sí sola ya no se parecía a nada.